Vamos a hablar ahora de los canales de audio. Como podéis tal vez experimentado alguna vez en el cine, cuando vamos al cine a veces suena el audio, el sonido por muchos lugares. Por detrás, por delante, a la derecha, a la izquierda. Nosotros nos vamos a centrar en muy pocas opciones. La opción 1 sería un sonido que solo transcurre por un canal, que podríamos decir que es un sonido mono, por dos canales, que es estéreo, que sería el lado derecho y el lado izquierdo, que es lo más habitual cuando escuchas música con auriculares, o tres canales o más. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una configuración de diferentes canales, por ejemplo aquí tres canales, el izquierdo, el derecho, el central. El izquierdo, el derecho y el central se usa para el sonido desde atrás, con 4 canales desde diferentes posiciones, etc. ¿De acuerdo? Cada canal es una pista de sonido y cuantos más canales, más información de sonido, porque a lo mejor a la derecha suena una cosa y a la izquierda suena otra y detrás suena otra. Por lo tanto, son pistas diferentes. Y cuanta más información, más datos y más pesará el archivo que queramos registrar de ese audio. Una curiosidad es que los conectores jack o mini jack que podéis encontrar en vuestros equipos de música o en vuestros auriculares, si os fijáis, suelen tener varias muescas negras. Si son 3 muescas, significa que tiene 3 canales. En este caso sería el canal de sonido de escucha, de estéreo, y además tiene el canal de micrófono. ¿Vale? Digamos que tiene 2 canales que son de escuchar, de salida, y un canal de micrófono de entrada. El micrófono suele grabarse normalmente como mono, un canal, ¿vale? Los jack que son estéreos tienen aquí 2 muescas y pues son 2 canales, el izquierdo y el derecho. Y los jacks que son de tipo mono, que solo tienen un canal, por ejemplo, si veis un micrófono veréis que normalmente tiene una muesca o una raya, que significa que solo tiene un canal. Normalmente la voz se graba en mono. Vamos a hablar ahora de la superposición de ondas. Si tomamos 2 ondas, la onda 1 y la onda 2, y las sumamos, nos sale una onda combinada. Y curiosamente vamos a escuchar la 1 y vamos a escuchar la 2. Por ejemplo, si la onda 1 es una pista de batería y la onda 2 es una guitarra, vamos a escuchar la pista de batería y la guitarra al mismo tiempo. Se van a sumar. Las amplitudes se van a sumar. Aquí hay otro ejemplo de suma. Aquí tenemos la onda negra y la onda roja, que si os fijáis son ligeramente distintas. Esta tiene como más... o sea, aquí la longitud de onda es 0,01 y aquí es un poco mayor. Y si las sumamos, veis que genera este resultado. Se están sumando las amplitudes, están sumando las amplitudes de las diferentes ondas, es simplemente sumar y restar, ¿vale? Y queda este resultado. También podemos hablar de la interferencia o superposición constructiva y destructiva. Si sumamos 2 ondas que son contrarias completamente, el sonido resultado va a ser el silencio. Esto es una cosa muy curiosa, es decir, es curioso que sumando 2 sonidos que pueden ser muy potentes, pero uno es contrario, uno es de signo positivo y el otro es de signo negativo, curiosamente queda en silencio. Y así es como funcionan los canceladores de ruido, ¿vale? Cuando tenemos auriculares que tienen cancelación de ruido, es porque saben ver esta onda que les llega desde fuera y emiten la misma onda pero de forma inversa. De esta forma cancelan el sonido. Claro, es muy difícil que lo hagan exactamente igual el complementario, ¿no? Por eso la cancelación de sonido suele ser hasta cierto punto, ¿no? Porque es casi imposible adivinar el sonido y justo al mismo tiempo emitir el sonido contrario. Pero bueno, es curioso este fenómeno. Y luego está la interferencia constructiva, que es lo que hemos visto, que es sumar las ondas de forma que se sumen las amplitudes. Fijaros que aquí son más bajitas las amplitudes y aquí son más grandes. Podríamos hablar también de una tercera forma de interferencia que sería la mixta.
que no es ni constructiva ni destructiva, sino que es una mezcla de ambas, ¿no? Entonces, antes hemos visto aquí una suma de dos ondas, aquí hay partes en que son constructivas, fijaros que la onda crece mucho, y aquí en cambio se reduce, queda casi a una onda a cero, ¿no? Aquí podríamos hablar de destructiva en esta zona y constructiva en la zona donde se suma, ¿vale? Vamos a hablar ahora de las tonalidades o frecuencias de sonido. Fijaros que según la longitud de onda va disminuyendo, digamos que estas ondas, como si fueran olas de mar, ¿no? Si van cada vez a estar más pegaditas, más unidas, en este caso, cuanto más grande es la longitud de onda, el tono es más grave. Y cuanto más cerquitas están las ondas, el tono es más agudo y aquí es muchísimo más agudo, ¿vale? Aquí está otra representación. Fijaros que cada vez que la onda hace una montañita es un ciclo, ¿vale? Entonces, dependiendo del número de ciclos por segundo, será una frecuencia más grave o más alta. Aquí tenemos las notas musicales y su frecuencia. Hercio en este caso simboliza la frecuencia de la nota, es decir, el número de ciclos por segundo. Aquí tenemos otra representación que podemos apreciar también aquí, pues una cierta característica de las frecuencias. La nota La de la escala o de la octava 3 son 220 Hz, ¿vale? Esto es algo que se ha determinado por, digamos, el mundo de la música, que la nota La se defina por una frecuencia de 220 Hz o ciclos por segundo. En cambio, fijaros que aquí se duplica la nota La en la octava 3 y la nota La en la octava 4, pasamos al doble. 220 pasamos a 400 Hz. Y aquí se vuelve a duplicar. Por lo tanto, la frecuencia es exponencial, ¿de acuerdo? No es lineal, sino que va incrementando de forma exponencial, porque cada vez se multiplica por 2. ¿Vale? Esto es importante también para ciertos fenómenos que luego a lo mejor podemos apreciar en el sonido, ¿vale? Vamos a hablar ahora del espectrograma. El espectrograma es, como podéis apreciar aquí, eso sería una forma de onda normal, y aquí abajo tenemos el espectrograma. Dice así: el espectrograma es el resultado de calcular el espectro de una señal por ventanas de tiempo de la misma. Resulta una gráfica tridimensional que representa la energía del contenido frecuencial de la señal según va variando esta a lo largo del tiempo. Dicho de otra forma, aquí fijaros, ¿veis este colorcito que es más como amarillo y que está abajo de todo? Estos son los graves. En cambio, a medida que subimos en la verticalidad, tenemos los agudos, ¿vale? Por lo tanto, aquí está viendo como algo que está sonando de forma grave, en estas zonas de aquí, y aquí está sonando como algo más agudo. Pero bueno, y aquí hay silencio. Fijaos que aquí, que está un espacio como más oscuro y no hay nada, hay un poco de residuo aquí de algo, pero esto es silencio. Luego vamos a ver para qué puede servir esto, pero básicamente sirve para detectar frecuencias en los lugares de la música, porque si vemos la forma de onda de esta forma, algo podemos apreciar la amplitud, es decir, podemos apreciar que aquí hay algo que suena, porque está en la verticalidad hay más sonido, en cambio aquí hay más silencio, aquí hay silencio, ¿no? Pero no vemos lo que está pasando en la onda, ¿no? En cambio, gracias a este espectrograma podemos apreciar que este sonido de aquí arriba es un sonido grave, ¿no? Hay varios sonidos graves aquí, ¿no? Fijaos que hay como varias líneas. Podemos hablar del espectro de frecuencias. Tenemos en la escala más baja de frecuencias los infrasonidos, que el oído humano pues no puede captar. Y a partir de aquí, a partir de 20 Hz, ya entramos en el terreno de poder escuchar, de que son sonidos audibles, frecuencias audibles. Pasamos de 20, fijaros que es algo exponencial, 20, 100, 400, de repente pasamos a 2000, 3000, pasamos a 8000, de repente a 20000, ¿eh? O sea, esto va creciendo exponencialmente. Y más allá de 20.000 tenemos los ultrasonidos, ¿vale? Entonces, en este ámbito o rango de frecuencias tenemos los sonidos graves, que podríamos decir que van desde 20 hasta 400 Hz, los sonidos medios que van de 400 a 2000 y los agudos que van de 2000 a 20.000, ¿eh? En una conversación normal, pues tenemos
este rango de frecuencias, desde 100 a 8000, ¿vale? Pero para que veáis que la voz humana está acotada dentro de un rango de frecuencias y por lo tanto luego vamos a ver cómo podemos aprovecharnos de eso.